Hola a todos, bienvenidos a Canal Dulce. Y la receta de hoy es bizcocho súper esponjoso, un bizcocho perfecto para preparar tartas, para disfrutar con él en los desayunos, en las meriendas y encima súper fácil de preparar, con tan solo 3 ingredientes. ¿Queréis ver cómo se ha preparado? Pues nos ponemos manos a la obra. Y vamos a comenzar añadiendo 5 huevos en un bol. Y ahora os voy a dar un pequeño truco por si acaso necesitamos un bizcocho un poquito más grande o un bizcocho un poquito más pequeño. Por cada huevo vamos a añadir 30 gramos de azúcar y 30 gramos de harina. Ahora, en este caso, como hemos añadido 5 huevos, necesitamos 150 gramos de azúcar. Vamos a batir muy bien nuestra masa hasta llegar a punto letra o ver que nos ha cogido un color así blanquecino. Nos tiene que duplicar de volumen. También muy importante en este momento precalentar el horno a 180 grados centígrados. Mirad, una vez vemos que ha llegado a ese punto que os comentaba, que ha cogido ese color blanquecino, ha duplicado de volumen, os acerco un poquito la imagen para que veáis a lo que yo me refiero. Si cojo una pequeña porción de masa y escribo con ella, ligeramente nos da tiempo a ver lo que hemos puesto, ¿veis? Lo que hemos escrito, lo que hemos dibujado. Eso quiere decir punto letra. Y si también estamos batiendo y estamos viendo a la misma vez que vamos batiendo esos pequeños surcos que estáis viendo ahora mismo en la imagen, nos está indicando que nuestra masa está preparada. Es como si estuviéramos batiendo un merengue o una nata montada. Ahora llega otro punto que quiero explicaros para que todo el mundo os salga perfecto este bizcocho en casa. Este bizcocho no lleva levadura química o polvo para hornear. No lleva levadura, pero lo quiero hacer así para que todo el mundo lo pueda hacer en casa porque lo vamos a hacer con harina de trigo común, la de todo uso. También lo mismo que antes hemos dicho, los 30 gramos de azúcar, en esto es igual. Necesitamos la misma cantidad de azúcar que de harina. Entonces, en este caso estamos añadiendo 150 gramos de harina. Como es harina de trigo común, la de todo uso, necesitaríamos la levadura química o polvo para hornear. Ahora, que la harina que tenemos en casa es harina de repostería, la levadura no la necesitaríamos. Por eso os digo que este bizcocho no se prepara con levadura química, también conocida como polvo para hornear. Pero como todo el mundo no solemos tener en casa ese tipo de harinas, para que todo el mundo la pueda hacer y la pueda preparar, he querido enseñaros ese pequeño truco. Entonces, ahora, una vez hemos tamizado un poquito de harina, comenzamos a mezclar y lo vamos a hacer con movimientos envolventes, de abajo para arriba, como me habéis visto en la imagen, para no bajarle ese volumen que le hemos dado a los huevos. Entonces, una vez la masa ya la tenemos bien mezclada y bien preparada, mirad qué maravilla de masa. Pues ya la tenemos lista para ir a buscar a nuestro molde. Vamos a hacer nuestro bizcocho en un molde de 20 centímetros. Mirad, yo al molde le he forrado tanto la base como las paredes con papel de horno, papel sulfurizado, también conocido como papel enmantecado. He forrado tanto la base como las paredes. Ahora que no tenemos este tipo de papel de horno o papel enmantecado y queremos hacer este bizcocho perfectamente, enmantequillamos el molde. Luego le espolvoreamos un poquito de harina. El exceso de harina que nos haya sobrado lo retiramos y va a hacer el mismo trabajo que el papel de horno. Añadimos nuestra masa, ahí aprovechamos bien lo que tenemos aquí en el bol y ahora nos lo llevamos al horno. Horno a 180 grados centígrados con calor, arriba y abajo, durante unos 25 a 30 minutos aproximadamente. Vamos a ir controlando ya que cada horno es un mundo. Una vez ha salido del horno, el nuestro en total ha estado 30 minutos y mirad qué maravilla. Ahora también esperar a ver, que quiero que lo veáis. Rajo aquí un poquito el papel porque como está tan alto no se aprecia. ¿Y veis por qué es perfecto este bizcocho para tartas? Porque sale muy lisito por la parte de arriba y muy esponjoso y muy fácil luego de trabajar con él para rellenar, para humedecer con sirope. Nada, es una maravilla. Ahora, según ha salido del horno,
le vamos a dejar reposar sin sacarle del molde 5 minutos. Ahora, para saber si el bizcocho lo tenemos horneado, hacer como yo, pinchamos con un palillo, si el palillo sale seco, nuestro bizcocho está horneado. Ahora que sale un poquito húmedo, le vamos a dejar un poquito más dentro del horno, nada, unos minutitos más. Transcurrido esos 5 minutos que os comentaba para dejarle reposar, le sacamos del molde y le vamos a dejar enfriar encima de una rejilla. Y mirad qué maravilla. Le quito el papel. Ahí. Y queda espectacular. A ver, de verdad que quiero enseñaroslo y al final lo tiro. Mirad, ¿veis? Que queda súper lisito por arriba, es facilísimo de cortar bases para formar esas tartas y, cómo no, para disfrutar con él en los desayunos, porque vais a ver lo esponjoso que queda. Mirad qué lisito. Bueno, pues le vamos a dejar enfriar y luego os voy a enseñar cómo queda el bocado por dentro. Mirad, una vez ya lo tenemos lisito, mira qué blandito. Esto es una maravilla, blandito por donde lo toques. Vamos a cortar una porción para que veáis cómo queda el bocado por dentro. Así. Y ya os digo que si formáis con este bizcocho las tartas, que es con el que se forma, no vais a tener ningún problema. Os va a quedar una tarta, vamos, más del 10. Ahí le corto bien para estar bien segura. Y mirad, mirad. No me digáis que no. Esto es de maravilla. Mirad qué ligera la capa de arriba. Mirad qué esponjoso. Si yo la aprieto, mirad, vuelve a su sitio. Esto es, nada, una pura tentación. Para disfrutar con él en tartas, en meriendas, en desayunos, nada, en lo que más nos apetezca. Y ahora, si ya le queremos dar un extra de dulzor, le podemos dar así un toque de azúcar glass, pero esto ya es una parte opcional. Ahí, por si sois muy golosos, mirad qué maravilla. Es que queda espectacular. Y ahora, después de que ya ha transcurrido un tiempo, si yo vuelvo a apretar el bizcocho para que veáis lo esponjoso que queda, otra vez vuelve a bajar y vuelve a quedarse en su sitio. Nada, no sé, mirad, ¿ves? Ya le puedo estar ahí apretando todo un día entero que así se queda. Queda espectacular. Nada, con 3 ingredientes, si tenéis harina de repostería en casa, tenéis listo un bizcocho en un plis plas. Nada, una receta que como siempre os digo, os recomiendo porque segurísimo que os va a encantar. Pero hace mucho que no os decía, para todos aquellos que sois nuevos, que me gustaría comentaros que también os podéis suscribir a mis otros 2 canales. A Recetas de Casa LM, donde encontrarás una variedad de recetas saladas preparadas de manera fácil y sencilla, para que todos las podamos preparar en casa. Abajo en la cajita o casilla de información y en el primer comentario os voy a dejar todos los enlaces para que le echéis un vistazo y, si queréis, suscribiros. Nada, vais a comprobar que todas las recetas que tenemos en el canal son tan fáciles como la que acabáis de ver ahora. Y ahora también comentaros que si queréis echarle un vistazo a mi nuevo canal, a Recetas de Casa LM Light, donde también encontrarás recetas fáciles, rápidas y económicas, pero todas las recetas bajas en calorías. Lo mismo, abajo en la cajita o casilla de información y en el primer comentario os voy a dejar todos los enlaces para que le echéis un vistazo y, si queréis, suscribiros. También recordaros que si activáis la campanita recibirás una notificación avisándote de que he sacado una nueva receta y así no perdértela. También en los comentarios me preguntáis que si el suscribirse al canal es gratuito. Sí, el suscribirse a cualquiera de mis 3 canales es completamente gratuito. Ahora sí, ya os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así lo hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.